Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Les damos la bienvenida a nuestra Open Class de Alta Gerencia Internacional. Hoy nos acompaña nuestro profesor Sergio Serna. El profesor nos va a dar una muestra de lo que sería una sesión de clase en Alta Gerencia Internacional para motivarlos a ustedes a ingresar a nuestra formación. Más adelante les hablaré de nuestra formación de Alta Gerencia Internacional. El profesor va a iniciar dando pues brindándonos esta exposición y al finalizar tendremos un espacio para que puedan realizar sus consultas al profesor. Entonces, profesor, te doy la palabra. Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren todos muy bien. Aquí 2 minuticos, este soy yo. Soy profesor de estrategia en la universidad hace ya más como de 25 años, siempre en el área de estrategia. Tal vez en los últimos 10 años trabajando en temas de estrategia, pero en juntas directivas. Y ahí estoy haciendo una serie de proyectos en el tema de juntas directivas y de estrategia. Ahora soy miembro del Centro de Estudios de Gobierno Corporativo de la universidad, basado en esos proyectos que tenemos. Y siempre me ha gustado estar muy cerca al mundo empresarial. Tengo unos emprendimientos en el sector educativo y en el sector financiero. Seguramente más adelante se los contaré. Pero he tenido siempre como la permanencia entre el sector empresarial y el sector académico, moviéndome en los dos espacios y tratando de llegar a conclusiones que a veces no son fáciles. Pero eso es lo que he hecho y pues espero hoy, como decía Andrea, darles un abrebocas de lo que podemos ver en alta gerencia, en los diferentes cursos y especialmente en el módulo de estrategia. Entonces, para iniciar, otra vez volver al título de la conferencia, que pues no pretende tampoco ser una clase magistral, sino una conversación. La vamos a abrir seguramente a la discusión entre todos. Pero lo que estamos viendo es que la ventaja competitiva como la conocemos o como la aprendimos a conocer durante muchos años, basados en trabajos académicos muy profundos de profesores muy reconocidos como Michael Porter y como investigadores como Monitor y ese tipo de cosas, han empezado a perder vigencia. Y probablemente la conversación tendría que ser cómo construimos una nueva ventaja competitiva o cuáles son los modelos, debería ser la conversación. Pero la ventaja competitiva como la conocemos hoy, cada vez más le cuesta trabajo mantenerse. Una de las cosas que vemos de por qué esto está sucediendo y esto nos está impactando fuertemente es que estos gigantes digitales que han llegado al mundo empresarial han llegado a competir, han llegado a cambiar la forma de competir y la forma de hacer empresa y han cambiado fundamentalmente para siempre la experiencia o cómo le entregamos o cómo generamos experiencia con los clientes y con los empleados. ¿Sí? Estos gigantes que hoy, como ustedes bien saben, son las empresas más grandes del mundo, probablemente de las hay 5 o 6 tecnológicas. Entonces, ellos han llegado a cambiarnos las reglas. Entonces, y aquí parte de la conversación es cuáles son esas reglas que nos están cambiando. Con esto, a raíz de esta conversación de la ventaja competitiva, encontramos que, como les decía hace unos minutos, empiezan a emerger, a nacer unas nuevas reglas. Y probablemente la primera que se deduce de esto que está aquí es muy fácil copiarnos. Y aquí, pues obviamente, preguntarles cuántos creen ustedes que se nos demoren en copiar un producto, en copiar una estrategia, en copiar una forma de aproximación al mercado. Hoy pueden ser horas, no sé, en el sector financiero, cuánto se puede demorar uno copiando un producto. De pronto en el sector manufacturero es un poco más demorado, o en el sector donde haya algún tipo de patentes, pues por supuesto.
pero copiar un producto hoy es cada vez más, o servicio es cada vez más fácil. Y lo que uno diría es que tenemos que empezar a acostumbrarnos a que la ventaja competitiva en el mejor de los casos es temporal. Y ahora vamos a empezar a discutir y a profundizar en qué quiere decir eso y cómo construir herramientas para poder contraponernos a esa velocidad de transformación. Pero definitivamente uno pensar como nos enseñaron hace muchos años en administración, en estos programas y los que han pasado por MBAs, donde nos decía Porter que el trabajo es construir una ventaja competitiva sostenible en el tiempo, pues probablemente como lo estaban definiendo antes era difícil. Y en esa definición habían unos componentes que es lo que aparece aquí. O sea, uno de los componentes era para poder ser uno competitivo y tener esa consistencia en el mercado, lo importante era ser diferente, ¿cierto? Eso otra vez cada vez cuesta más, cada vez es más difícil. Ahora, eso es una de las cosas en las cuales hay que trabajar y ahora vamos a discutir cuáles pueden ser las diferentes variables. Pero claramente esa mezcla que uno como que construía y como que uno buscaba una diferenciación competitiva, cada vez el periodo en el cual uno es capaz de mantenerla es más corto. Y seguramente la pregunta que ustedes me harían es, ¿cuál es el tiempo, cierto? ¿Eso es un año, eso son 6 meses, eso son 3 años, eso son 5 años? ¿Cuál es el tiempo? Y la respuesta, seguramente se la imaginan, es difícil poner una fecha o una temporalidad, porque la velocidad de la transformación de las reglas competitivas es lo que nos va a dictar la temporalidad de la ventaja competitiva. Entonces, uno es capaz de sostener una ventaja competitiva hasta que alguien llegue a otra compañía y genere una disrupción o genere una postura diferente y afecte o por lo menos limite la ventaja competitiva que hemos construido a partir de la diferenciación. Entonces, ¿cuáles son esas nuevas reglas de competencia? O sea, ¿cuál es lo que estoy viendo, ¿cierto? Esto no es que están escritas en piedra, sino es cosas que empiezo yo a ver en mis trabajos de consultoría que empiezan a aparecer y que nos generan una forma diferente de competir. Lo primero, venimos de un mundo relativamente estable, ¿cierto? Era uno capaz ya hace algún tiempo de decir, vamos a planear a 3, a 4, a 5 años. O sea, venía uno de un mundo relativamente estable, no que no tuviera cambios, pero era cambios que uno podía, no sé si predecir, pero por lo menos uno era capaz de acomodarse rápidamente a esas transformaciones, ¿cierto? Entonces, lo primero venimos de un mundo estable, de una competencia estable, y nos movemos cada vez más a entornos muy inestables, ¿cierto? Ya hay muchos autores hablando sobre los entornos VUCA o VICA, ¿cierto? Que traduce que son altamente volátiles, altamente inciertos, altamente cambiantes y ambiguos, ¿cierto? Entonces, venimos de momentos donde casi que uno podría, como decir, si hacemos estas cosas van a suceder tales otras. Cada vez más nos movemos en mundos inestables donde es difícil poder ponernos las manos alrededor de si hacemos esto sabemos que va a pasar lo otro, ¿no? Entonces, una de las características de ese entorno es hay que aprender rápido, hay que ajustarse rápido, la inestabilidad lo único y la volatilidad y el mundo cambiante lo único que obliga o lo que nos está obligando es a una movilidad mucho más rápida. Entonces, pasamos de mundos relativamente lentos, ¿sí? Y no porque no tuviéramos cambios, a mundos con tanto cambio que vamos a tener que ser muy ágiles, ¿cierto? Transformarnos muy rápido, evolucionar muy rápido, ¿sí? Y esa parecería que es la constante hacia adelante, ¿sí? Y como les decía en la primera diapositiva, nuestros amigos tecnológicos llegaron y han
impregnado este tipo de cosas, ¿cierto? Han impregnado este tipo de cambios y uno se sorprende en el mundo de hoy que les aseguro que a cada problema que sucede, a cada forma de competir que hay hoy, estoy seguro que hay alguien pensando en cómo cambiarla, en cómo modificarla, en cómo competir de una forma diferente, en cómo crear un entorno distinto, en un modelo diferente, una estructura distinta de competir, ¿cierto? Nos parecía loco cuando Amazon empieza a crecer y vemos que el modelo es no generar dinero, sino captar clientes y después, muchos años después, poder utilizar esa masa de clientes en una estructura de negocio mucho más fuerte que genera un volumen de ingresos mucho más alto. Nos parecía loco en ese entonces. Ahora vemos compañías que duran 5, 6, 7, 10 años quemando dinero sin tener utilidades. Uno se sorprende cómo siguen invirtiendo en ellas, pero claramente el modelo, la forma de ver la competencia es tan diferente que le están apostando a cosas distintas. Entonces, venimos de esos entornos muy estables a entornos donde transformarnos y adaptarnos y ajustarnos rápidamente va a ser una de las claves. También venimos de mundos muy presenciales, muy presenciales, donde casi todas las cosas sucedían en la presencialidad, a mundos donde las cosas suceden en la virtualidad o suceden en el mundo digital, ¿cierto? Con las implicaciones que eso tiene, ¿no? Con las implicaciones de experiencia, con las implicaciones que eso tiene de conexión, con las implicaciones que tiene eso de entrega de productos y servicios, ¿cierto? Hay unas condiciones y unos parámetros muy diferentes en el mundo digital y en el mundo virtual que en el mundo presencial. Esto no pretende decir que el mundo presencial se va a acabar, no creo que eso pase, pero lo que sí es que empezamos a desempeñarnos competitivamente en mundos mucho más digitales, ¿cierto? No hemos terminado de digerir la web y los apps, ¿no? Y ahora los web apps y ahora los NFTs y así sucesivamente, ¿cierto? Y cada vez empiezan a surgir cosas diferentes y los bitcoins y demás, y habrán personas que dicen, o sea, no entiendo para dónde va ese mundo virtual, como que el metaverso, como que vamos a tener un androide que va a ser igual a nosotros, o sea, como que todavía no nos alcanzamos a acomodar en lo que estamos y ya viene la siguiente ola. Leyendo sobre eso del metaverso y leyendo sobre los NFTs, alguien decía, uno de estos autores decía que en 2 años compañía que no estuviera ahí probablemente no iba a estar reconocida en el mercado. Es sorprendente, todavía no estamos terminando de digerir este mundo virtual cuando ya vamos a un mundo todavía menos tangible y mucho más difícil de entender y de manejar. Venimos, y obviamente es parte de la conversación de hoy, de ventajas competitivas sostenibles a ventajas competitivas temporales. Yo creo y cada vez siento que una de esas grandes habilidades que van a tener que desarrollar las compañías, no en el futuro, sino hoy, ¿cierto? No pasado mañana, sino hoy, y es esa capacidad de construir ventajas competitivas, de canibalizar la anterior y seguir evolucionando en una carrera permanente, ¿cierto? En una carrera que no para, en una carrera donde para podernos mantener competitivos vamos a tener que movernos permanentemente, ¿sí? Entonces, organizaciones que les cuesta transformarse van a sufrir o empiezan a sufrir en este entorno. Uno de estas, y lo vamos a hablar en detalle más adelante, el mundo de las universidades, y lo tomo de ejemplo para hablar de nosotros y no hablar de otros sectores. No es fácil tomar decisiones en el mundo académico. En el mundo académico los programas son difíciles, aprobar un programa en el ministerio se demora 2 años, ¿cierto? Estas son cosas lentas. Y vemos una cantidad de compañías emergiendo en el tema de EdTech, ¿cierto? De educación tecnológica, esa mezcla entre educación y tecnología, lo llaman ahora EdTech, en el cual están transformando a los estudiantes, ¿cierto? Ya
las personas quieren recibir la educación de formas diferentes, ya evalúan el retorno sobre la inversión, ya evalúan el retorno sobre la formación, ya lo que antes era muy importante empieza a tener transformaciones, ¿sí? Entonces, tú le dices a una universidad que tiene que ir creando ventajas competitivas y que seguramente hoy nos compiten 1000 compañías que están en el mundo virtual y en el mundo físico con modelos distintos y nos cuesta trabajo, ¿cierto? Nos cuesta. Entonces, esos son de los retos que van a tener las organizaciones en general. Pongo el ejemplo de las universidades, pero gran parte de nuestra tarea hacia adelante es cómo somos capaces como organización de permanentemente estar pensando en transformar nuestra ventaja competitiva, evolucionar nuestra ventaja competitiva. Uno, porque si somos capaces de mantenernos en la delantera, pues por supuesto le vamos a poner dificultad a los que vienen atrás. Pero dos, porque nos cambia el entorno, nos cambian las expectativas, nos cambian lo que el consumidor está buscando y si nosotros no somos capaces de ajustarnos, pues seguramente vamos a tener problemas de mantenernos. En uno de estos trabajos que estoy haciendo en el mundo emprendimiento, alguien en una de estas aceleradoras decía, si el cliente no está comprando es porque no le gusta, ¿cierto? No es porque nos falta mercadeo o porque el vendedor X o Y, no, sencillamente si el comprador compraba antes y ha dejado de comprar es porque el producto o servicio que le estamos entregando no es el más adecuado o porque hay otros que están generando una experiencia distinta y una satisfacción distinta. ¿Cómo hacemos para evolucionar nuestro producto y que se mantenga competitivo en el tiempo? Eso es una de esas dificultades y características que vamos a tener hacia adelante. Cuarto, servicio al cliente. Y aquí venimos de una cultura muy larga de medir la satisfacción del cliente, de hacer encuestas de satisfacción, de preguntarle al cliente cómo está. Creo que eso sigue siendo muy relevante, entender cómo está la satisfacción del cliente. Sin embargo, empezamos a evolucionar de satisfacción del cliente a experiencia de cliente. Y no creo en esto que sea una simple moda de hacer el mapa el Customer Journey Map, ¿no? De hablar del viaje del cliente y ahora pues es la moda de las organizaciones haciendo los diferentes Customer Journey Maps. Yo creo que legítimamente los clientes hoy están buscando cosas más allá del servicio, están buscando una experiencia, están buscando que las compañías los muevan. Parecería que el servicio se espera que sea bueno, ¿cierto? O sea, nadie espera recibir un servicio malo. Y cuando simplemente nos entregan un servicio y la experiencia no es algo que entra dentro de la ecuación, empezamos a ver la movilidad de los clientes muy rápida, muy fácil entre compañías, porque pues sencillamente no hay diferenciación, ¿cierto? Entonces vemos cada vez más una tarea muy fuerte hacia la experiencia, ¿cierto? Y la experiencia viene de todos los lugares. Hace poco estaba trabajando con Quintal Plaza, con todo el centro comercial, y la experiencia pues viene en el olor, viene en la luz, viene en las conversaciones, viene en la música, ¿cierto? Viene en la distribución de las góndolas en los almacenes, viene de muchas cosas. Y ahora acuérdense que nos movemos del presencial al virtual y cómo hacemos para generar experiencias similares en el mundo virtual. Esa es parte de los nuevos retos que tenemos y es cómo creamos esas experiencias en lo virtual y lo presencial, a veces complementarias, a veces similares, ¿cierto? A veces donde tenemos los dos mundos en la organización, entonces eso se complementan, pero más allá de cómo lo manejamos con el tema de la virtualidad y de la presencialidad, el mundo se mueve a cómo construimos experiencias para que los clientes no se olviden de nosotros, ¿cierto? Para que nos mantengan presentes y más que les sirvamos bien, sea un placer consumir nuestros productos y servicios. El quinto elemento, hablábamos mucho en temas de competitividad de corto, mediano y largo plazo, ¿cierto? Hablábamos mucho y todavía las organizaciones hablan de planear a corto, mediano y largo plazo.
Y lo que siento en esto es que cada vez más nos movemos en una temporalidad muy diferente y pasamos de tener una temporalidad definida a empezar a iterar, ¿cierto? A que las organizaciones se vuelven iteraciones estratégicas, si lo hablamos desde el punto de vista estratégico, pero iteraciones también en la operación, iteraciones también en el desarrollo de productos y, por supuesto, iteraciones en el tema de la ventaja competitiva. ¿Cada cuánto debemos iterar? La respuesta es cada que algo del entorno o nosotros mismos estemos generando una transformación que obligue a una iteración adicional. Cuando uno mira el mundo del emprendimiento, y como les comenté al principio, estoy muy cerca del mundo del emprendimiento, trabajo con muchas empresas de emprendimiento y tengo un par de emprendimientos que me ayudan a estar muy cerca de este tipo de cosas. Lo que uno ve es que a medida que las organizaciones evolucionan, tienen una presión muy fuerte por crecer y para poder crecer hacen experimentos, lo que ellos llaman, vamos a hacer experimentos, pero no solo experimentos de si al cliente le gusta el producto nuevo o no le gusta, o el servicio nuevo o no le gusta el servicio nuevo, un experimento alrededor del servicio, cambiándole algo del producto, pero también hacen experimentos de proceso y también hacen experimentos de experiencia. Entonces, es una organización que permanentemente está generando 2 o 3 experimentos a la semana para ver si la transformación y una nueva forma de ver las cosas funciona. Entonces vamos a empezar a iterar, ¿cierto? No iterar sin orden, ¿cierto? Y no iterar sin rumbo, o sea, hay que iterar con rumbo porque tenemos que saber para dónde vamos finalmente e ir iterando hacia allá. Pero el mundo ya no, o sea, planear a 12 meses o a 24 o a 36 implicaría o parecería que está implicando que las cosas van a cambiar cada 12 o cada 24 o cada 36. Y las cosas cambian cuando cambian, ¿cierto? No cambian cuando yo dije que planeaba 36 meses, entonces voy a esperar a ver si las cosas cambian en 36 meses. No. ¿Cuánto puede durar una iteración? 6 meses. Una iteración puede durar 18 meses, puede durar 15.3 meses. Cuando tú miras o cuando ustedes miren los emprendimientos grandes, inclusive un Rappi o un Laika o el mismo Google, ¿cierto? Que todavía sigue tratando de comportarse como emprendimiento y con su modelo de planeación basado en OKRs, cada 3 meses están redefiniendo sus OKRs. No están cogiendo un camino distinto, pero cada 3 meses están en ese proceso de repensar, de mirar, de evolucionar, y cada 3 meses están mirando cómo evolucionar la compañía. Y ese es donde yo siento que vamos, ¿cierto? Claro, eso es un mundo muy incómodo, ¿cierto? Eso es un mundo que nos obliga a mantenernos en punta de pies y siempre pensando en cómo evolucionar, y es un mundo muy diferente al que estábamos acostumbrados, un poco más lento y un poco más cómodo. También venimos de mercados cercanos y la cercanía siempre no solo es geográfica, sino no solo es de distancia, no solo es de cercanía, de verlo cerca, sino de conocida, ¿cierto? O sea, de mercados que conocemos, que éramos capaces de interpretar, que éramos capaces de conocer, a mercados más globales, más etéreos, menos definidos, a mercados donde ser capaz de definirlo y como decía nuestro famoso autor Borja, cuando ya sabía todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas. Aquí pasa un poco lo mismo, o sea, como que uno tenía unas preguntas claras de esos mercados cercanos de que conocía, pero el mundo se globalizó. La globalización pues se viene hablando desde hace mucho tiempo, pero la globalización hoy es que en la misma red estamos compitiendo con compañías que están en geografías completamente diferentes, generando experiencias completamente distintas y ni siquiera sabemos en qué geografía están, ni de qué mercado vienen, ¿cierto? Entonces, cada vez la competencia es más que global geográficamente, que lo es globalizada en el sentido de que viene de muchas aristas, es cada vez más incierta, menos conocida. Competíamos un día con las 5 grandes empresas que conocíamos y en un par de semanas aparece una compañía que no la teníamos en el radar, viene de otro segmento y está compitiendo
con otras reglas completamente diferentes. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más reglas están cambiando? Y aquí, en este proceso, otras de las cosas que vemos, empiezan a cambiar los segmentos. Me acuerdo en mis clases de mercadeo que me decían y me hacían un énfasis muy grande en entender y conocer el segmento de mercado, que eso era clave, ¿no? Y empezaba uno a decir el segmento de mercado tiene estas características, ¿cierto? Y resulta que cuando le hace uno doble clic al mercado, encuentra que esos promedios no existen, ¿cierto? Existen, son individuos dentro de ese mercado, pero no era fácil en su momento poder entender el segmento de mercado individualmente. En cambio, hoy vamos a segmentos de mercado de uno, ¿cierto? A que somos capaces de entender qué quiere Sergio Serna, cuáles son los productos que consume Sergio Serna, cómo le gusta a Sergio Serna consumir y le entrego el producto a Sergio Serna, ¿cierto? Y esto no quiere decir que estoy pensando en segmentos pequeños, estoy pensando en segmentos gigantescos que son capaces de entregarle un producto específico a cada persona. Y para ponerles un ejemplo, Netflix, mal contados debe tener, no sé, 180, 190 millones de suscripciones. Para hacerlo fácil, tiene 200 millones de suscripciones en el mundo. Promedio familiar, 3 personas o 4. Para hacerla bajita, digamos que son 3 en promedio en el mundo. Eso nos da 600 millones de suscripciones. Y cada persona, cada individuo de esos 600 millones tiene su set de programas, sus series específicas, sus propias recomendaciones, ¿cierto? Tiene una característica específica de su producto y no solo lo hace Netflix, lo hace Amazon también, hace exactamente lo mismo, es capaz de diferenciar lo que cada uno de los clientes está queriendo y es capaz de, en un segmento gigantesco, ¿cierto? Empezar a pensar en segmentos de uno. O sea, no es que Netflix vaya para hombres afro, no sé qué cosas, de 30 a 25 años. No, ellos tienen un segmento que es el mundo y son capaces de segmentar y de achicar la oferta individual a cada persona. Por supuesto, eso detrás tiene todo lo que ya conocemos, un manejo de la información muy profundo y eso, pero empezamos a movernos hacia eso, ¿cierto? Entonces alguien me dice, no, pero ¿cómo vamos a hacer calzado para segmentos de uno? Y yo les digo, tienen toda la razón, eso es difícil hasta que alguien sea capaz de hacerlo, ¿cierto? Hasta que una compañía sea capaz de hacerlo y pueda ensamblar zapatos en línea por persona y entregárselo en 24 horas en la casa, en ese momento la industria va a cambiar, ¿cierto? Y todos van a decir, uy, claro, toca modificarnos y movernos hacia allá. Y siempre se niega uno a que eso puede pasar hasta el día que pasa, ¿cierto? Y por supuesto, le cuesta trabajo a las organizaciones adaptarse, pero los gigantes de la tecnología, como lo mirábamos al principio, llegaron a imponer cosas de ese estilo. Y hoy los consumidores, mirando la experiencia, mirando todas las demás cosas que hemos visto, están empezando a comportarse y a tener este tipo de manejos de segmentos de uno. Pasamos de hablar de cadenas de valor, donde veíamos cadenas de valor muy lineales, ¿cierto? El proveedor, el cliente, y manejamos como unas líneas muy claras, muy tradicional en la metodología porteriana, donde revisábamos esas líneas, ¿cierto? Y empezamos a pasar a ecosistemas de valor. Hoy, y entre más investigamos y más vemos, encontramos que el mundo, y hay un par de libros muy interesantes, pues uno de hace mucho tiempo que se llama El mundo es plano, donde dice que todo va a terminar siendo igual y la diferenciación va a ser muy difícil, pero es un libro ya de hace algunos años, pero unos nuevos donde dicen, van a haber 3 o 4 plataformas en el mundo, ¿cierto? Van a haber 3 o 4 ecosistemas en el mundo. Y no vamos a competir empresa contra empresa, sino ecosistema contra ecosistema. Entonces, va a depender mucho en qué ecosistema soy capaz de incorporarme y empezar a generar valor. Y, por supuesto, lo importante es poderse incorporar en un ecosistema que dé valor, ¿cierto? En un ecosistema que genere valor.
y a partir del ecosistema voy a competir con otros ecosistemas, ¿cierto? Entonces, cada vez más parecería que la competencia empieza a girar alrededor del ecosistema que seamos capaces de integrar. Hablan mucho en esto de las economías circulares, donde hay beneficiados en toda la cadena, ¿cierto? Pero más que eso, yo siento que hay, sí, ecosistemas, grupos de compañías que son capaces de integrar una oferta general para un grupo de clientes, y a medida que esos ecosistemas empiezan a coger fuerza, pues el valor es muy importante. Y simplemente para mencionar uno que yo siento que es uno de esos que se está conformando muy fuerte, el mismo Amazon, ¿cierto? Amazon empieza a ser como un ecosistema. Todos, me imagino, saben que de los ingresos de Amazon, por ahí el 70% de los ingresos de Amazon nunca pasan por una bodega de Amazon, ¿cierto? No están ahí, simplemente hay gente que se conecta a esa plataforma o a ese ecosistema porque encuentra valor en el ecosistema, tanto los que ofrecen como los que compran, como los transportan, y ahí hay un ecosistema que se crea. Entonces pasamos de pensar lineal a tener que pensar como ecosistema. Y ahí el valor que genera el ecosistema puede ser que individualmente mi valor no sea el máximo y probablemente en un modelo independiente en el corto plazo pueda generar yo un valor mayor, pero en el largo plazo, a medida que el ecosistema va creciendo, pues por supuesto voy teniendo yo más fortalezas. Y volviendo al caso de Amazon, a medida que Amazon se esparce por el mundo, penetra el mundo, pues aquellos que están montados en ese ecosistema pues tienen cada vez más capacidad, alcance, sin que ellos hayan transformado nada de su economía y de su negocio, sino que el ecosistema mismo los está llevando a eso. Tercero, en esta diapositiva pasamos de hablar de aplicaciones, de hablar de software, de hablar del sistema, del ERP, del CRM, o sea, empezamos a salirnos de hablar de pura software, ¿cierto? De aplicaciones, a empezar a hablar de plataformas digitales, ¿sí? De algoritmos, de eso que está en el centro de la organización, que le permite a la organización tomar decisiones, ¿sí? Yo creo en esto que estamos viendo de la transformación, que por supuesto el ERP es importante, por supuesto el CRM es importante y todas las demás aplicaciones que hay en una organización son fundamentales, ¿cierto? Pero si todo eso no está integrado en una plataforma digital que me permita a mí tomar decisiones, que me permita a mí saber qué está pasando, que me permita a mí iterar, que me permita a mí volar con conocimiento, pues no nos sirve a mucho. ¿Sí? Simplemente para controlar y producir la contabilidad y poder cotizar, pues ese mundo, aunque todavía está muy profundo en muchas organizaciones, es un mundo que empieza a desaparecer, ¿cierto? Aquel que tenga la capacidad de transformar toda esa información que logra obtener en todas las transacciones que genera en el mercado y las convierte en un algoritmo que está en el centro de la organización y que le permite pensar diferente, y lo llamamos plataforma digital, le permite a esa organización competir distinto. ¿Sí? Y cuando uno mira las transformaciones, y volviendo a Netflix, cuando Netflix sabe y detecta que se le van a vencer los contratos de Disney y Fox y todos los demás, 6 o 7 años adelante se le van a vencer, él ya venía recogiendo una cantidad de información y en el centro de Netflix hay un algoritmo que es capaz de descifrar cuáles son los artistas más vistos por geografía, por supuesto, por localidad, cuáles son los temas de películas más vistas, cuáles son los intereses de cada uno de los segmentos, y a partir de ese algoritmo empezó a crear contenido, ¿cierto? Entonces, no crean una película de guerra con DiCaprio porque es que hay un autor que se le ocurrió diseñar una película. No, lo hacen porque, y esto me lo estoy inventando, porque DiCaprio es un artista muy visto en alguna geografía, y en esa misma geografía la guerra les gusta mucho, entonces juntan a DiCaprio y la guerra y hacen una película de esto. Si a nosotros los latinos nos gusta ver cierto tipo de
películas, pues nos entregan ese tipo de películas y así sucesivamente. Entonces, ellos han sido capaces que en el centro de su organización hay un proceso que les permite tomar decisiones para ajustar su modelo de negocio. Entonces, claro, y tienen RP y CRM y todas esas cosas, pero más que eso son como lo que les permite capturar información y procesarla para generar un algoritmo, una plataforma en el centro de la organización. Pasamos de competencia conocida, que hablábamos un poco también de mercados cercanos, a competencia multidimensional, como les decía, viene de todos los segmentos, de todos los sectores, de todas las cosas. Y ahora es difícil casi que delinear las industrias. Y cuando le preguntan a alguien en qué industria está Amazon, es difícil decirlo, ¿cierto? ¿En qué industria está Google? Es difícil decirlo. ¿En qué industria está Alibaba? No es fácil decirlo, ¿cierto? Entonces, el mismo Rapid, ¿no? Para hablar de algo local, ¿en qué industria está Rapid, ¿cierto? Y alguien podría decir en la financiera, o no, es que está en domicilios, o está en el fondeo de cocinas ocultas, no sé, o sea, ahí hay dificultad cada vez más de entender la dimensionalidad o la multidimensionalidad de la competencia. Pasamos de entornos cambiantes, que lo hablábamos un poquitico al inicio, y como les decía, no es que no cambiáramos, sí cambiábamos a cierta velocidad, que hoy nos parece lenta, pero cambiábamos, ¿sí? Y probablemente la relatividad del cambio hoy nos parece que era lenta, pero seguramente en su momento no nos parecía tanto, a innovar aceleradamente, o sea, ni siquiera es cambiar, sino que es innovación acelerada. Y esa innovación viene en todas las formas, ¿cierto? Innovación de modelos de negocio, innovación de productos, innovación de formas de contacto con el cliente, innovación en la forma de cobro. O sea, hay innovación en todas las aristas, ¿cierto? Y hay una innovación aceleradísima que genera disrupciones permanentes, ¿cierto? Les contaba que trabajo mucho en el mundo de emprendimiento. Estaba en una convocatoria con Rockstar, se presentaron 800 compañías, quedaron finalmente 10, pero entre esas 800 compañías en Latinoamérica, ustedes no se imaginan lo que está pasando. O sea, hay de todo, ¿cierto? Encuentra uno formas diferentes de alimentar, formas diferentes de enseñar, formas diferentes de producir, compañías que están a través de la impresión en 3D entregando productos en línea, o sea, unas cosas que uno se sorprende de lo que está pasando, y esto era solo Latinoamérica, no era una convocatoria abierta. 800 compañías se presentaron, pasaron 10, y de esas 10, por supuesto, el potencial de crecimiento de esas 10 es gigantesco, pero eso es lo que está pasando, ¿cierto? Hay una innovación acelerada, hay compañías que se están metiendo en esos retos, porque claramente no es fácil que una compañía establecida con 100, 200 o 1000 o 3000 empleados sea capaz de transformarse permanentemente, pero se están creando nuevas formas de competir, nuevas formas de incorporarse en esa innovación y nuevas formas de aprovechar o de ser parte de esa innovación acelerada que definitivamente está transformando el mundo. Y por último, en estas reglas o estas nuevas reglas que estoy viendo yo que están pasando, venimos de trabajar en maximizar el valor individual, ¿cierto? Maximizar el valor de la compañía, ver cómo la compañía produce y genera mayor rentabilidad posible, ¿sí? Y con una visión muy, muy individualista, ¿cierto? Tenemos competidores, no rivales, ¿cierto? Venimos de ese lenguaje muy asumido de la guerra, ¿cierto? Del mundo del famoso libro del arte de la estrategia, a ver cómo maximizamos individualmente el valor de la organización, y es legítimo porque además nos pagan por eso, ¿cierto? Y dentro de las organizaciones esa es nuestra tarea como líderes. A valor compartido, y esto se empieza a unir con las demás variables nuevas, ¿cierto? ¿Por qué valor compartido? Porque pues estamos en un ecosistema
y lo que necesitamos es contribuir para que el ecosistema genere mucho más valor, y si el ecosistema genera mucho más valor, pues finalmente yo va a generar valor. Entonces el valor compartido es fundamental. Si estoy dentro de una plataforma y estoy integrado en esa plataforma, pues lo importante es generar un valor compartido de todos los actores de la plataforma, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez más vemos organizaciones, o cada vez más veo organizaciones que probablemente en el corto plazo podrían estar generando unos retornos muy altos individualmente, pero al compartir y al estar inmersos en un ecosistema, al ser parte de esta nueva estructura, están entendiendo que el valor hay que compartirlo para que el ecosistema genere mayor valor. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo estoy viendo que se está transformando en general en los sectores en el que estoy trabajando, en los proyectos que estoy haciendo proyectos en el sector hotelero, en el sector educación, en el sector eléctrico. Entonces ahí hay una variedad de cosas que estoy viendo. Y ahora pues les tengo un poquito de preguntas, ¿cierto? Seguramente si estuviéramos ya en clase esto podría ser como un mini quiz, ¿cierto? A partir de lo que estamos conversando. Pero aquí me gustaría oírlos a ustedes con esta pregunta. ¿Cómo se están transformando las reglas de su industria, ¿cierto? ¿Qué está pasando en las industrias de ustedes, ¿cierto? ¿Qué transformaciones se ven a corto plazo, ¿sí? ¿Qué transformaciones o qué nuevos competidores han aparecido? ¿Sí? ¿Qué está pasando? O sea, alguien me decía en una charla similar a esta que su industria pues le cuesta trabajo cambiar, y le decía yo hasta que alguien la cambie, y me dice, es cierto, porque hay unas personas que han empezado a hacer unas cosas diferentes y nos tienen amenazados. Y le contaba yo del mundo hotelero, ¿cierto? Que el mundo hotelero llegó y Airbnb lo sacudió, ¿cierto? Y le generó unos modelos diferentes de competir, pero ahora han empezado a salir competencia de otra forma, ¿cierto? Han empezado a tener cápsulas, ¿cierto? Que las alquilan, cápsulas móviles, en el cual uno puede alquilar una cama 5 estrellas es una cápsula que uno le mandan un código en el celular, uno abre la cápsula solo, duerme en la cápsula y vuelve y la cierra. Entonces alguien me diría, no, pero es que eso es, ¿quién sabe dónde es eso? Sí, eso empezó en Japón, pero ya está en Colombia. Sí, ya hay 3 o 4 ubicaciones en la ciudad de Bogotá con cápsulas donde uno puede llegar a dormir. Pero eso es lo que está pasando en los diferentes sectores. Entonces aquí abro las preguntas, a ver quién me ayuda con responder qué se está transformando, a qué velocidad, qué competidores nuevos tenemos, qué cambios se ven en esos, qué nuevas reglas tenemos. A ver, ¿quién se atreve a levantar la mano? Porque es que aquí en la virtualidad queda difícil hacer dedocracia, pero a ver, ¿quién se atreve a levantar la mano? Y si no, por aquí hago un pinocho y llamo a alguien de la lista que está por aquí. Alejandro. Salvaste al grupo, Alejandro. Esos son los estudiantes que siempre aparecen en todos los grupos, los salvadores. Gracias, Sergio, y a todos. Buenas tardes. No, de hecho, pues en mi industria seguramente hay muchas, pero yo creo que hay industrias nuevas, por ejemplo. Estas preguntas las pongo sobre la mesa en el sentido de nuevas oportunidades. Y estoy hablando del cannabis, por ejemplo. ¿Cierto? Las proyecciones de cannabis acá en Colombia pues son altísimas, y con esa historia que tenemos creo que es una ventaja competitiva, incluso comparativa. ¿Qué transformaciones vemos? Desafortunadamente las transformaciones las están dando en otros países, en otras instancias, en otras latitudes. Es cómo nosotros nos transformamos no para las nuevas reglas de nuestra industria, sino en nuevas industrias. Entonces, que no quería responder una pregunta con otra pregunta, pero es mirar otras alternativas que nosotros podamos tener aquí en Colombia sobre nuevas industrias. Sí, Alejandro, te me adelantaste un poquito a la conversación que viene, que se acerca a lo que estás diciendo, pero definitivamente en el mundo entero hay industrias nuevas, ¿sí? Que han aparecido y que compiten con las industrias viejas. La del cannabis es una, pero empiezan a aparecer otras
impresionantes. Por ejemplo, la industria del reciclaje, ¿no? Que parece que es una industria sencilla, pero en estos días vi un equipo en Israel, unos inventores en Israel que de la basura sacan pellets, ¿cierto? Para hacer plástico de la basura, ¿cierto? Es una compañía que hoy ya vale más de $1 billón, pero literalmente es una industria absolutamente nueva, porque no es del plástico, sino que es de toda la basura. No es que seleccionen y que sacan de los productos de plástico para fundirlos. No. Coge la basura y de ahí completa genera pellets para producir productos a partir de ese material, que es un material que es parecido al plástico, pero no es. Pero estoy de acuerdo. Y son reglas nuevas, y son industrias nuevas, y ahora, como bien lo dices, Alejandro, lo grave que tenemos en esto es, ¿el cannabis puede ser una gran oportunidad para Colombia? Por supuesto que puede ser. ¿A alguien le cabe la menor duda que va a ser un boom? A nadie. El problema es quiénes son capaces de aprovechar eso. Ese es el tema, ¿cierto? Quienes se montan, quienes pelean con el Estado para las reglas que hay que cambiar y las leyes que hay que cambiar para que funcione. ¿Cómo hacemos para que los canadienses no se nos queden con el negocio porque están aquí metidos y se van a quedar con el negocio, etcétera, etcétera? Es un tema también ¿Tú me permites hacer un comentario muy breve? Sí, dale para darle aquí, paso para la mano a otro compañero. Sí, es que sí. En mi sector, en mi industria, que es juegos de suerte y azar, y asociado pues con el tema de cannabis, vemos un tema muy fuerte desde el punto de, no es lo que nosotros queremos hacer, sino lo que nos dejan hacer. Y me refiero mucho hacia la parte estatutaria, reglamentaria, normativa. Porque, sí, por supuesto, nosotros estamos en transformación digital, hacemos las apps muy rápidos, por supuesto vemos un tema de user experience, pero la norma me dice que le tengo que poner 13 campos, 13, 12 más 1, pues 13 campos para que una persona se pueda registrar en mi app. Entonces, pues a un muchacho, no necesariamente un millennial, pero una persona que yo le pido 13 datos para que se pueda registrar en mi app, pues me quita pues muchísima velocidad, me afecta mi transformación digital, me afecta mis proyecciones de ventas, porque es que la ley así me lo está exigiendo. Entonces, creo que Andro, vemos, yo creo que no solo en mi industria, sino en muchas industrias, que la legislación no va tan rápido, o sea, pues a pesar de que estamos hablando de economía naranja y ese tipo de cosas, pero la legislación no va tan rápido y por el contrario se pudiera estar colocando una traba a esa transformación y que nos puede estar afectando la velocidad. Eso en no hay nada que hacer. Nuestra industria y entonces creo que deberíamos comenzar por esa parte. Gracias. No hay nada que hacer, hay que pelear contra esas reglas, hay que pelear contra ellas. Entendemos que ellas no van a cambiar solitas, hay que presionarlas para cambiar, porque si no, Uber no estaría aquí, si no, habrían muchas que no estuvieran, si no estuvieran dando la pelea. Bueno, había una mano levantada por ahí que no sé de quién era y la bajó, pero a ver quién era el que tenía por ahí la mano levantada. Creo que Jorge Andrés. Sergio, era yo, sí. Un gusto. Andrés. Gracias por tu presentación. Creo que me encantó la sinopsis de estos cambios. Yo estoy en la industria de la salud, una de las industrias que más disrupción viene teniendo y mucho más con la época de COVID. Y yo creo que ahí estamos trabajando muchísimo en eso. Somos autocanibalizadores, pero se vienen cosas loquísimas. Yo creo que todavía lo que se está viendo todavía no se logra percibir de cómo va a cambiar. Y yo sí creo que no importa la industria. Yo creo que ahorita mientras tú hacías la pregunta, yo creo que el que tenga violines y produzca violines posiblemente no tenga que cambiar mucho porque el violín pues está bastante sofisticado y si es el dueño de Stradivarius, pues menos. Pero yo creo que el resto de industrias, el que no esté metido en este cuento del cambio, le va a llegar la mala noche, porque yo creo que estamos, y particularmente nosotros en el tema de la salud, pues estamos aventurándonos en unos cambios importantes que hay que estar actualizados. Así que gracias por este paralelo que hiciste, que me parece bastante pedagógico y que puede transmitir mucho también a los equipos de las empresas cómo ha venido cambiando el entorno. Así que quería compartirte eso. Gracias. Y Jorge,
yo obviamente leo mucho de estos temas y en el mundo tuyo, las cosas que vienen, por ejemplo, yo creo que Apple va a ser de esos grandes jugadores en el mundo de la salud, pero gigante. Va a ser de esos que es capaz de hacer una suscripción médica a través del teléfono, del reloj y hacerte exámenes prediagnóstico, decirte pilas, ayer comió mucho azúcar y pilas con la diabetes que se le está subiendo y va a tener una información en línea que ahora yo tengo que tomarme unos exámenes, pero qué pereza, porque es que si me los tomo me van a decir que tengo el azúcar alta y va a cambiar el modelo. O sea, hay unas cosas que vienen espectaculares, pero muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, muy bien. Entonces con estas transformaciones, por supuesto, yo creo profundamente que hay que transformar lo que ve el cliente, sin lugar a dudas, y esto aquí lo estoy poniendo como en un tema de Canvas simplemente para ayudarme, pero hay que cambiar lo que ve el cliente, pero también hay que cambiar lo que no ve el cliente. Porque si no cambiamos lo que no ve el cliente, pues nunca vamos a poder generar esa experiencia final. Y ahí, y lo voy a pasar muy rápido para seguir, yo creo que el tema de estrategia competitiva va a pasar por analizar el modelo de negocio, por analizar la cultura, la experiencia, lo digital, la marca, etcétera, etcétera. O sea, ahí vamos a tener una cantidad de cosas que vamos a tener que reflexionar, porque definitivamente si no vemos la estrategia competitiva diferente, vamos a generar problemas. Y tenemos hoy compañías que hacen lo mismo, pero solo cambiaron el modelo de negocio, ¿cierto? Entonces, imagínense una universidad que mañana diga, nada, páguenme 500,000 pesos el resto de la vida y le doy toda la educación que quiera. Eso pone a temblar a todo el sector educativo del país y lo podría hacer, ¿cierto? O sea, eso son cosas que alguien podría algún día sentarse a armar un modelo y poderlo presentar de esa forma, ¿ok? Voy a pasarme esto muy rápido para pasar aquí simplemente unos temas de esto, pero ir a esa pregunta de la transformación del mercado. Y ahí yo estoy viendo que hay industrias tradicionales que les cuesta trabajo desaparecer y unas industrias nuevas, ¿cierto? Unas industrias que les están compitiendo muy fuerte, muy duro, ¿cierto? Les están dando mucha guerra, pero hay algunas industrias tradicionales que se resisten a transformarse. Entonces aquí tenemos, y aquí me podría pasar por todas las industrias y no pretendo especificar, hacer específico alguna de ellas, pero pues la industria de la telefonía, ella misma se ha venido transformando, ¿cierto? Internamente, entonces pasó de ser línea fija, ¿cierto? Pasó a... me acuerdo mucho en la época que uno viajaba que hacer una llamada desde un hotel era complicadísimo, la larga distancia era como el producto donde más generaban ingresos, ¿cierto? Entonces estaba esa industria tradicional que hoy sigue generando dinero, no sé hasta cuándo, pero hoy sigue generando dinero. Hoy vemos compañías similares a estas que se están transformando profundamente. Entonces, y solo para poner el ejemplo de Claro, pues hoy Claro, pues sí, de telefonía creo que hace muy poco, yo siento que cada vez más se mueve a ser un integrador de sistemas y empieza a ofrecer soluciones tecnológicas a sus clientes, porque el mundo de la telefonía se le está acabando, ¿cierto? Y termina siendo un mundo más del mundo de los datos que el mundo de la telefonía. Hablando un día con el presidente, claro, le decía yo, pero es que parecería intuitivo, ¿cierto? O parecería contraintuitivo que 3 o 4 compañías en el mismo mercado estuvieran invirtiendo en antenas, ¿cierto? Y entra uno a un cerro y ve 4 antenas iguales y hay billones de pesos invertidos en antenas, cuando pues la antena no hace la diferenciación, ¿cierto? La diferenciación la hacen otras cosas. Deberíamos tener una compañía que le provee antenas a todos y se matan de otra forma, o compiten de otra forma. Pero bueno, esas son cosas que uno los va viendo. Ellos se han ido transformando poco a poco, unos más que otros, unos con alguna agresividad diferente a otros, pero encuentra un mercado que les compite al frente, que tiene reglas completamente diferentes, ¿cierto? Distintas, compite en otra forma, los utiliza de alguna forma, pero compite diferente. Y así como esto en la telefonía me podría ir industria a industria, ¿cierto? Industria a industria. La industria financiera se está transformando profundamente, ¿cierto? Ahora ya hay más fintech que empresas tradicionales, pero me sorprende, y simplemente para volverlo anecdótico, este amigo nuevo de Nubank, yo no sé si vieron la lista de los hombres más ricos de Colombia que salió hace poco,
y pues dos son banqueros muy fuertes, ¿cierto? Luis Carlos Sarmiento y el dueño de Nubank, que creo que es que se llama David Vélez. Y David pues ya tiene más plata que Luis Carlos Sarmiento, ¿cierto? En una industria completa, o sea, compitiendo en la misma industria, compitiendo con parámetros diferentes. En 6, 8 años que tiene el banco, creó un imperio del tamaño de nuestro amigo Luis Carlos Sarmiento, ¿cierto? Entonces, y decisiones como la que vimos hace poco que Bancolombia hace escinde a Nequi para que vuele solo, ¿cierto? Para que tenga una vida propia diferente al banco. Entonces, estamos viendo esta transformación y me podría ir industria tras industria, tras industria, tras industria, y viendo que hay unas industrias tradicionales y unas industrias nuevas. La gran pregunta que nos tenemos que hacer en eso es ¿qué es lo que se está transformando, ¿cierto? Fuera de todas las cosas que vimos arriba, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que está generando esta transformación? Y la otra pregunta es, ¿por qué le cuesta tanto a las empresas más tradicionales transformarse? Porque yo les hago una pregunta a ustedes y si alguien me puede ayudar con la respuesta. ¿Ustedes creen que el sector financiero no vio que se le venía el mundo digital? ¿Ustedes creen que los Bancolombia, los Davivienda, los Bogotás, los Avevillas, los Populares, no se dieron cuenta que venía el mundo digital? ¿O que seguramente iba a haber una disrupción en el mundo digital? ¿Alguien aquí puede creer que no se dieron cuenta o que no sabían? Por supuesto que sabían, ¿cierto? Por supuesto. ¿Y por qué no hicieron nada? ¿Por qué creen ustedes que no fueron capaces de hacer nada? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Por qué será que estos grandes competidores, donde están los más poderosos, los más inteligentes, seguramente los que más conocen la industria, ¿cierto? O sea, porque en Bancolombia, en Bogotá, en Davivienda, en Avevillas, deben estar o están las personas que más saben del sector financiero de este país. ¿Y será que no se dieron cuenta que venía, o que el mundo digital iba a venir, o que las fintech iban a aparecer y les iban a competir? Aquí no, pues obviamente no puse las compañías que son fintech nuevas, que están compitiendo en ese mercado, porque ya son enormes, ya hay casi una saturación de las nuevas compañías que están en ese entorno. Pero ¿será que no se dieron cuenta? ¿Será que no sabían? ¿O será que no fueron capaces de cambiar? ¿Dónde está el problema? A ver, ayúdenme, ¿quién me ayuda? A ver, ¿quién levanta la mano? Sin timidez, que en clase hay que participar. Por aquí alguien levantó la mano. Jorge Andrés. Jorge Andrés. Jorge Andrés ya es de los valientes. Ya vi que es de los valientes que levanta la mano. Yo creo que hay un concepto de la trampa del activo fijo que es un tema complicado, y es que como tienen tantos locales y creen y hay tanta inversión hecha ahí, tanta infraestructura montada en el pasado, les complica mucho más. Y es como el taxista que nunca creyó que Uber iba a crecer, porque hay una negación implícita e inconsciente de que sí existe, pero eso como que no les va a ir bien. Le pasó a Blockbuster cuando Netflix llegó, y hay miles de ejemplos de esos donde hay una negación implícita que el proyecto digital no les va a servir, y mucho más en un elemento tangible donde la gente cree o los banqueros creen que la gente todavía tiene que tener el efectivo en sus manos. Pero creo que el activo fijo les está bloqueando mucho a muchas empresas para migrar a lo digital. Sí, Juan Andrés, pero lo grave de lo que acabas de decir es que parecería que estuviéramos condenados a que nos cueste trabajo transformarnos, ¿cierto? A que sabemos que viene el lobo, y que viene el lobo, hasta que no me pega el mordisco el lobo, no reacciono, ¿cierto? Hay compañías con las que estoy trabajando que me llaman y les digo, oiga, ¿por qué no me llaman cuando están en los gozosos? Lo llaman a uno cuando están enredados. Claro, ya llegó la competencia, ya llegó otro competidor diferente que hace las cosas distintas y les está costando trabajo competir. Entonces, por supuesto, un Bancolombia, un Banco de Bogotá, en el sector financiero tiene un músculo muy grande y por supuesto seguramente va a ser difícil que mueran, pero les está costando trabajo competir con los amigos de esta nueva industria, ¿cierto? Con las nuevas formas de generar inversión, con las nuevas formas de manejar el dinero, y así en industria tras industria, ¿sí?
Y aquí está pues la industria del entretenimiento que ahora pues es obvio, y hoy tenemos, no sé, 4, 5, 6 plataformas que están compitiéndole a Netflix, que era el primero, pero ese mundo también se está transformando, y uno diría, ¿qué le pasó a Caracol y qué le pasó a RCN? Y ¿será que no piensan que se les va a acabar la televisión, o están convencidos que la televisión como la concebíamos va a seguir existiendo? La inversión en publicidad en televisión ha caído estrepitosamente, ¿cierto? Entonces, aquí la pregunta que me queda para ustedes en esta, y bueno, aquí les tengo la educación como para no hablar, sino también del sector en el que estoy. Sí que hay transformaciones en la educación. La educación está preocupada, ¿cierto? Está angustiada la educación. La educación está preocupada porque ya hay niveles de baja de estudiantes en algunas instituciones del 17, 18, 20%. Cuando sus matrículas bajan un 17 o un 18%, y para poder retener el otro 70% tiene uno que bajar el 10% de las matrículas, pues sus ingresos se están viendo afectados en un 30, 40%. La cosa se está volviendo compleja en el mundo tradicional de la educación. Y aparecen estas compañías de EdTech que están volando, ¿cierto? Están haciendo cosas totalmente disruptivas. Y no estoy diciendo montar una capacitación por internet, porque esto que estamos haciendo hoy no tiene nada disruptivo, ¿cierto? No tiene nada diferente. Simplemente estamos dando la misma clase que damos presencial, mediada por tecnología. Aquí no hay ninguna diferencia. Aquí no hemos hecho nada sorprendente. La pandemia nos llevó a empujar esas cosas que ya sabíamos hacer, pero aquí no estamos haciendo nada sorprendente. Pero estas otras compañías están haciendo cosas sorprendentes, ¿cierto? Están haciendo cosas distintas. Esta que les muestro, el proyecto 42, es una universidad francesa que ya está regada por Europa, que le dicen a uno, haga 42 proyectos en un tema específico y le doy su grado. Aquí en Colombia ya hay proyectos que entre esta compañía que se llama Project 42. Y claro, y volviendo a la pregunta que me hacía, no sé si Alejandro hace un rato, pero la regulación, ¿qué va a hacer? ¿El ministerio qué va a hacer? Aquí aprobar un programa se demora 2 años. No tengo ni idea qué va a hacer Project 42. Seguramente le va a dar título europeo, porque si no le dan título colombiano, pues le dan título europeo y no pasó nada, ¿cierto? Pero van a llegar a Colombia. ¿Y en qué consiste esa educación? Usted no tiene que estudiar, no tiene que hacer nada, tiene que incorporarse en 42 proyectos, tiene unos compañeros que le van enseñando sobre la temática que hay que hacer. Esa temática no es un proyecto empírico o un proyecto académico para un profesor, sino es un proyecto para una organización, y aprenden a partir de la experiencia. Y cuando terminan sus 42 proyectos, les dan un título de, no sé, experto en tal cosa, no sé en qué será. Y así funciona. Uno de los grandes patrocinadores de ese sistema educativo es Telefónica, que está muy metido en la educación. Yo no sé si finalmente va a terminar en la educación y va a dejar la telefonía, no sé, pero sé que está muy metido en el tema de educación. Aquí hay otra organización donde usted como profesor, no tiene que ser profesor, grabó un video porque Jorge sabe mucho de medicina, Jorge Andrés sabe mucho de medicina, sabe mucho de empresas de medicina, y dice, voy a grabar un curso que se llame ¿Cómo gerenciar una empresa de medicina? Listo, perfecto. O gerencia la salud. Y la sube a esta plataforma, y esta plataforma le paga por estudiantes que compren su curso. Y le pagan $1. Y si lo vieron 1 millón de personas, pues le paga $1 millón. Y si la vieron 3 personas, pues le paga $3. ¿Sí? Pero es una plataforma donde uno sube su curso y le pagan dependiendo de la demanda que es capaz de generar. Claro. Y ese es un título que lo certifica el Ministerio de Educación. No lo sé, ¿cierto? No lo sé. Y como les digo, con estas cosas transnacionales y pensando en que la regulación en Colombia es tan compleja en la educación, hay compañías de estas que dan títulos europeos, ¿cierto? Entonces están homologadas en España. Entonces uno hace el curso y está homologado en España y le dan el título de una universidad en España. Y entonces pues no tiene uno título de una universidad colombiana, pero tiene el título de una universidad española. Obviamente hay carreras difíciles. Si usted me dice, profe, pero es que eso es fácil en administración o en ingeniería, pero en medicina, ¿no? Pues claro, ahí hay otras cosas. Entonces, por supuesto, esto seguramente no aplica a todas las cosas, seguramente no va a transformar todas las cosas, pero poco a poco le va a ir generando presión a estos entornos tradicionales, ¿cierto?
Y puse a MIT a propósito ahí porque MIT es uno de esos que han hecho una migración interesante. Hoy no lo puse a este lado, se me olvidó, pero hoy tienen más de 300 millones de estudiantes en el mundo, mucho más digital, ¿cierto? No en una universidad virtual, sino en una estructura mucho más digital. En esa plataforma, en esos 300 millones de estudiantes en el mundo, esos estudiantes pueden escoger qué estudiar, ¿cierto? Es un menú. Sí, hagan en cuenta que llegan a un restaurante, pero no, el plato no está hecho, sino que ustedes escogen los ingredientes del plato. Y a partir de los ingredientes del plato, bueno, es como cuando uno va a estos restaurantes que hacen bowls y le dicen, tiene 3 proteínas, tiene 2 carbohidratos, tiene 3 toppings, y a partir de ahí puede usted generar una carrera. Entonces, si su carrera tiene estas proteínas, estos toppings y estos carbohidratos, usted se gradúa de tal cosa. Y eso es lo que está haciendo MIT a nivel mundial virtualmente. Entonces, ustedes pueden sacar un título de MIT basado en lo que ustedes quieran hacer, comprando los ajustes de ese menú para su carrera. Esas son cosas que están pasando. Y universidades como nosotros, pues tenemos que aprender a competir en ese mundo y ahí tenemos que empezar a hacer cosas. Yo no sé si vieron un lanzamiento que hizo la universidad, creo que fue ayer o antier, de uno de estos modelos interesantes de innovación en la educación, y ahí nos están obligando a transformarlo, lo cual para mí es muy interesante y muy productivo, ¿ok? Muy emocionante esa transformación que nos están obligando a hacer. Y así sucesivamente, pues me voy de industria en industria, no voy a parar ahí porque si no aquí me quedaría conversando sobre cada una de esas industrias largamente. Tal vez lo único que les diría en esta ya última parte de la charla es, nos va a llegar el día, ¿cierto? Yo creo que todas las industrias de alguna forma se van a transformar, hasta las más rigurosas en el tema de regulación. Nos decía Jorge hace un rato el tema del mundo médico. Sin lugar a dudas, eso es un mundo súper regulado. Sin embargo, hay unas transformaciones que se están dando profundamente y hay compañías que están jugando con esas reglas y que están empujando a transformar las reglas también, ¿sí? Cuando uno mira, y por eso le decía a Jorge que yo siento que Apple va a terminar siendo una gran empresa de salud. Apple viene ya hace un par de años, tal vez 5 o 6 años, empujando en el Congreso de los Estados Unidos transformaciones a las leyes alrededor y regulaciones alrededor de la salud, para el manejo de información, para poder compartir cosas. O sea, hay organizaciones que están trabajando en eso, porque el cambio nos viene. La velocidad del cambio es inminente, la innovación es inminente, la conexión emocional con los clientes es inminente, ¿cierto? Esto no es algo que generó la pandemia no, esto viene de tiempo atrás. Es probable que estos 2 años de pandemia aceleraron el proceso, hicieron que pasaran cosas que no pasaban, ¿cierto? Entonces, ir a una consulta por telemedicina, eso era imposible hace 2 años. Hoy todos vamos a telemedicina y la tomamos en cualquier lugar de la ciudad sin problema y no pasó nada, ¿cierto? Nos hacen exámenes de oído virtualmente también, cosas que no se podían hacer hace 2 años, hoy se pueden hacer, ¿sí? Y pues cosas más profundas, y vuelvo al tema médico, pues operaciones remotas están pasando, robots que operan con el médico en una ciudad y el robot en otra, también están pasando. Inteligencia artificial en el mundo de las tutelas. No sé si ustedes saben que el 80% de las tutelas las lee un robot hoy en Colombia y las contesta un robot en vez de los magistrados. Solo el 20% que salen del estándar la responden ellos. Antes la respondían todos ellos, hoy solo el 20%, y así sucesivamente. Hay transformaciones que están pasando en la industria y que nos tenemos que preparar para eso. No sé si hay hasta aquí alguna pregunta, comentario, duda, reflexión, susto, nerviosismo. Por chat teníamos unas consultas, profesor. Una A ver, de Alejandro. por favor, léemelas. ¿Cree que Porter y demás estrategas han perdido vigencia, por el contrario, se han convertido en estándares de facto? Yo creo
y esto es una pregunta interesante porque han empezado a salir una cantidad de académicos diciendo que se murió la planeación estratégica, que Porter hay que enterrarlo, que no, hay una eso por todas partes. Yo creo que, como les dije, las reglas están cambiando y yo creo que no podemos utilizar las mismas herramientas para los mundos cambiantes. Y eso creo que es clave. ¿Sí? Sin embargo, y me voy a regresar por aquí a una diapositiva que yo tenía que pasé un poco rápido, sin embargo, lo tradicional del tema estratégico, las tres grandes etapas tradicionales que son estas tres, de pensar, de decidir y de hacer, no van a cambiar, ¿cierto? Ahora, que eso se haga todo en un nanosegundo, eso es otra cosa, ¿cierto? Que ya no se haga, y aquí tengo unas herramientas, que ya no se haga con un DOFA, sino con Design Thinking, y que la implementación no sea una planeación por objetivos, sino un modelo ágil, esa es otra cosa. Pero esos tres momentos de pensar, definir y ejecutar, eso no va a cambiar, ¿sí? O eso no va a cambiar en su esencia, en su forma sí, en su velocidad sí, en su estructura sí. Yo creo que ellos nos enseñan y aprendemos mucho de eso. Lo otro importante en esa pregunta es que no todas las compañías son iguales, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo planear para Noel que para Rapid, ¿cierto? No es lo mismo, ¿cierto? Entonces, si alguien me dice, oiga, voy a hacerle un DOFA y una cosa así muy sofisticada, Rapid, digo, uy, de pronto no es la herramienta correcta, ¿cierto? De pronto no es el modelo. Pero si ustedes me dicen, Noel viene haciendo un análisis DOFA los últimos 25 años y tiene una información de unas tendencias que permiten concluir algo con el comportamiento de la alimentación humana, yo diría que ahí podría tener un poco más sentido. Entonces, mi respuesta ahí va a depender de la característica de la empresa, qué tipo de empresa tenemos y de las herramientas que estemos utilizando. Bueno, la pregunta de Daniel es sobre el tema que nos estabas hablando precisamente de universidades. ¿En educación qué viene? ¿Metaverso? ¿Desaparición de universidades? Puedo apagar los micrófonos. ¿Dejas de grabar ahí, Andrea? Porque si no me matan. No, mentira. Yo sí creo que la universidad como está hoy la universidad como hoy va a tener un rol muy diferente al que ha tenido hasta el momento, ¿cierto? Yo creo que el metaverso va a impactar profundamente la educación, los activos digitales van a transformar la educación, la universidad como la conocemos hoy, yo creería que va a perder vigencia, ¿cierto? Va a perder vigencia, lo sentimos ya en la educación tradicional, un muchacho no está muy seguro si tomar una certificación en Python o meterse a ingeniería de sistemas, ¿cierto? En los Andes y pagar 20 millones durante 5 años, o tomar un curso de Python que le puede costar, no sé, 100,000 pesos o 200,000 pesos y le pagan 3 millones o 5. Ahora, que esa es su solución de vida, no sé, probablemente en el corto plazo va a generar más ingresos que el estudiante, seguramente sí. En el largo plazo no sé, y seguramente el estudiante profesional puede generar un ingreso mayor en el largo plazo. Pero esas son las dinámicas que están pasando. Pero sin lugar a dudas yo creo que el modelo universitario que tenemos hoy es un modelo que le está costando mucho competir. Ahora, de todas maneras, hay temas muy profundos en la universidad como la creación de conocimientos, la generación de conocimiento. Y yo no veo en esta transformación quién está en esa, ¿cierto? O sea, ¿quién del nuevo mundo está en esas? En la academia, pues hay mucha investigación. Ahora, les falta aplicarla. En el otro lado, hay mucha práctica y hay poca investigación. Entonces, yo pensaría que hay ciertos puntos de contacto, se va a transformar, pero sí, le va a costar trabajo mucho competir hacia adelante. Esas eran las consultas que teníamos por chat, profesor. Bueno, muy bien. Entonces con esto, estas reflexiones ya finales para darle el paso a Andrea en el tema final, y es qué tan rápido está cambiando la industria, cómo hacemos para detectar ese cambio y que no nos pase por encima, porque es que a veces nos cuesta trabajo, y cómo aprendemos a conectarnos con los clientes, innovación, experiencia. Eso es lo que creo yo que es el nuevo contexto de la ventaja competitiva, y por eso creo que el modelo tradicional de la ventaja competitiva
puede funcionar para cierto segmento muy específico de la población, ¿cierto? Entonces alguien me podría decir, Sergio, pero es que una hidroeléctrica, ¿cierto? Vamos a construir una hidroeléctrica, hay que construirla y hay que generar 20 años de energía. ¿Eso va a cambiar? No, no, ¿cierto? Hasta que alguien sea capaz de tener 100 hidroeléctricas construidas en 6 meses, regadas, chiquitas, conectarlas y generar lo mismo que un proyecto de 20 años, ¿no? Eso es lo que siento y creo que alguien debe estar pensando en eso para poder competir con esos proyectos grandes. Pues señores, muchas gracias por este ratico, por esta charla muy interesante. Yo me voy emocionando con estos temas, pero es parte de lo que hacemos. Obviamente, esto ya en una clase entramos a profundizar en cada uno de los temas, entramos a evaluar esos temas frente a las cosas que les están sucediendo en sus organizaciones. Y parte del proceso es un proceso de aprendizaje colectivo que creo yo es el más valioso de todo esto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta final? Listo, muy bien. Entonces, Andrea, son todos tuyos. Muchas gracias, profesor. Entonces, queremos hacerles una gran invitación a que se unan a nuestra formación Programa de Alta Gerencia Internacional. Lidera con una visión estratégica global que te permite afrontar retos presentes y futuros de las organizaciones, más de 3.300 ejecutivos formados y 54 años de tradición. El objetivo general de esta formación es fortalecer y actualizar a gerentes ejecutivos y empresarios en los conocimientos y habilidades requeridos para afrontar los retos presentes y futuros de las organizaciones a través de una visión estratégica y global. En conclusión, los ayudamos a ser mejores gerentes. Toda esta información que les estoy brindando la podrán encontrar en nuestra página de la Universidad de los Andes, en programas abiertos de educación ejecutiva. Los objetivos específicos: desarrollar un pensamiento estratégico con proyección internacional que le permita tomar mejores decisiones gerenciales, analizando el contexto de Colombia y el mundo. Incorporar también las diferentes dimensiones de liderazgo para lograr alinear a los equipos de trabajo y lograr cumplir con los objetivos estratégicos. Entender cómo la innovación se convierte en un eje fundamental para encontrar soluciones empresariales de primer nivel. Descubrir las habilidades gerenciales requeridas por el mercado actual que le permitirá mayor éxito en su relacionamiento, negocios y rol organizacional, y fundamentar en conceptos claves del marketing, finanzas y logística como áreas de estrategia de la organización. Nuestro plan de estudio está organizado en 3 grandes módulos. El primero es repensando estratégicamente en los negocios, donde nuevamente se encontrarán con nuestro profesor Sergio Serna en estrategia empresarial. También verán pensamiento estratégico y liderazgo estratégico, el directivo de hoy, a qué me enfrento, empresas con propósito, transformación digital y pared de coyuntura. Tenemos también habilidades gerenciales 4.0 en el módulo 2, donde tendremos liderazgo transformacional, inteligencia emocional, toma de decisiones en situaciones complejas, negociación de acuerdos, oratorias de alto impacto, mindset digital. Y finalizamos con el módulo 3, que es el área de mercadeo, estratégico, retos y oportunidades, identificación de oportunidades en el mercado internacional, gestión de la innovación empresarial, finanzas corporativas, tendencias y retos del supply chain y el cierre de nuestro programa. Nuestra primera cohorte que iniciamos en el mes de mayo es de modalidad presencial con sesiones de jueves de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los invitamos a que si desean mayor información, mi compañera Daniela les ha compartido por el chat sus datos para que le puedan escribir y ella les dará toda la información, les ayudará con el proceso de inscripción. Esta formación incluye una semana internacional, específicamente con el Instituto de Empresas de España, y esa es una de las razones de por qué es interesante unirse a esta formación. Entonces, como les decía, programa pionero y líder en la formación de altos directivos del país. Han pasado los directivos de las organizaciones más importantes. En corto tiempo logran actualizar y obtener los conocimientos y habilidades requeridas para afrontar los grandes retos de las organizaciones. Como les comentaba, cuenta con la Salida Internacional de España, donde van a fortalecer la visión estratégica, el liderazgo en la área digital y la innovación. Garantizamos conversaciones entre pares e interacción de primer nivel en las sesiones a través de un riguroso proceso de admisión, y quienes se certifican son reconocidos como egresados de la Universidad de los Andes. Los requisitos de ingreso: 8 años de experiencia en cargos directivos y gerenciales y 32 años de edad. Los invitamos también a aprovechar nuestros descuentos especiales. El descuento de pronto pago lo tenemos habilitado hasta el 18 de abril. Descuentos para egresados Uniandes, personas que estén fuera de Bogotá y Cundinamarca,
y descuentos para grupos de personas de tres personas en adelante. Son pagos directos, sin intereses. También tenemos la posibilidad de hacer plan por cuotas. Entonces, los invitamos. Esperamos que esta sesión haya sido muy interesante y enriquecedora para ustedes. Y estaremos muy atentos a todas las dudas que tengan, al interés. Nuevamente los invitamos a ser parte de Alta Gerencia Internacional. No sé si tengan de pronto alguna inquietud sobre nuestra formación. Bueno, entonces, como les repito, podrán encontrar en el chat la información de nuestra compañera Daniela para que les brinde toda la información. Igual también podremos estar atentos desde nuestro correo de alta gerencia o programas abiertos de educación ejecutiva a cualquier duda o inquietud. Muchas gracias a todos por haber acompañado. Muchas gracias, profesor Sergio, por todo. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Vale, Sergio y gracias. todos, muchas gracias. Un abrazo a todos, estamos en Y contacto. les vamos Nos a vemos compartir la pronto. presentación. Por aquí nos preguntaron si les vamos a compartir la presentación. Claro que sí, a todos. Súper. Un abrazo. Feliz tarde a todos. Hasta luego, feliz noche.